Desde siempre hubo sospechas sobre la muerte en alta mar del que fuera secretario de Gobierno y Guerra de la Junta del 25 de mayo. Esa muerte misteriosa en alta mar que vos decís que lo mataron. Sí, es que eso no lo digo yo, lo dicen los testigos, ¿no? Yo no digo que haya sido un crimen premeditado, intencional, ni que haya habido una conspiración, porque no tengo ningún elemento para decirlo así, pero está claro que el capitán le da un veneno, le da un remedio, que la dosis que se lo da es altísima, y lo dice Manuel Moreno, que luego estudia medicina, y lo dice Tomás Guido, que es el otro acompañante. Que estaban con él en el barco. La noche del 9 de junio de 1956 se produjo el levantamiento cívico-militar del general Juan José Valle, que buscaba la vuelta de Perón al poder. Se fusiló, sin juicio previo y antes de que se imponga la ley marcial, a un supuesto grupo de cabecillas del levantamiento en un basural de José León Suárez. Este hecho se transformaría luego en el libro Operación Masacre. Hay un fusilado que vive. Esa frase, que Rodolfo Walsh escuchó mientras jugaba al ajedrez en un bar de La Plata, cambiaría la vida del escritor y periodista argentino. A partir de ahí, de ese conocimiento, Rodolfo Walsh empieza a hilvanar lo que luego fue una obra básica de la literatura y el periodismo nacional. Y entonces Walsh, como periodista de raza, como decía él, de algún otro que era, se siente realmente impactado con esta noticia, quiere conocer a ese sobreviviente tan especial. Él viene porque recibe una carta o le cuentan el contenido de una carta donde una muchacha joven, una compañera de su organización le pide ayuda. Y va a la cita, ahí que era por San Juan, ¿no es cierto?, Entre Ríos. Si bien sabían que iba a venir un montonero, lo que no pensaban que era un hombre de 50 años, que estaba disfrazado de jubilado, que tenía un sombrero de paja. Pero uno de los represores lo advierte, piensa que puede ser Walsh, y ahí entonces él le dan el alto, él saca una pequeña pistola que llevaba. Y una ráfaga de fal, prácticamente lo cortan dos y llega muerto a la escuela de mecánica. Se cumple un nuevo aniversario del crimen de José Luis Cabezas, para quienes eran muy jóvenes y tal vez no pueden dimensionar lo que significó. Lo que fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia, ¿no? Tuvimos 100 periodistas asesinados en la dictadura, pero la verdad que después del retorno democrático, si bien hubo amenazas, golpes de todo tipo, no había ocurrido un asesinato. Por los motivos que fue asesinado, que todos ya en ese momento sospechábamos además, ¿no?, que esa foto le había valido la muerte, que todo daba vueltas alrededor de Chabrán y de la policía bonaerense. Lo secuestran, lo llevan hasta la cava de General Madariaga, le pega Preyeso 2 tiros en la cabeza y lo hacen arrodillar. Lo hacen arrodillar, lo esposan, bien símbolo mafioso, ¿no? Exactamente, y después lo prenden fuego, ¿no? ¡José Luis Cabezas! ¡Presente! ¡José Luis Cabezas! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Bienvenidas y bienvenidos a Desiguales. Hoy arrancamos con un informe, señor Pablo Caruso. ¿Qué tal, Lucila? Bueno, feliz día. Feliz día para vos también. Y feliz día para nuestros invitados también, a los que ya están viendo, pero a los que ya vamos a saludar formalmente. Decía, arrancamos con un informe que atraviesa la historia del periodismo argentino. 3 muertes, Moreno, Walsh y Cabezas, 3 asesinatos, 3 personas que en un punto chocaban con el poder. Y me detengo en el ejercicio de la profesión, en ese lugar en que sin ninguna duda ejerce un tira y afloje con las fuerzas del poder real. Grietas, divisiones, conflictos, como uno quiera llamarlo. Porque lo que hace el periodismo en un punto es contar, comunicar, dar a conocer. La pregunta es, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que cuenta y qué no cuenta? Porque siempre del otro lado se espera la verdad. Y en un mundo en el que se habla de posverdad, es decir, no me importa si lo que me decís o lo que me escribís o lo que me contás tiene que ver con la realidad, sino con lo que yo quiero escuchar. En un mundo en el que eso es lo que garpa, por decirlo de alguna manera, ¿el periodismo es víctima también de esa realidad? O quizás, por el otro lado, es victimario de lo que está ocurriendo. Hoy es un programa en el que todo es debatible porque somos colegas, porque somos compañeros y porque creo que va a dar para eso, ¿no? Sí, en principio quiero celebrar que podamos parar la pelota respecto a nuestra profesión, mirarnos y ver cómo ejercemos nuestra práctica cotidianamente. A veces estamos muy dentro de una coyuntura que no tiene respiro. E insisto, detenernos, hacer una pausa y observar lo que hacemos cotidianamente y el impacto que tiene, creo yo que es fundamental. Hoy charlaba con Ariel Yer, gran maestro,
Y él citaba a la norteamericana Judith Butler, que decía, el periodismo es inevitablemente un lugar de lucha política. Inevitablemente, subrayo, inevitablemente un lugar de lucha política. Esto se da de trompadas con la idea de la objetividad. Yo quiero preguntarle hoy a nuestro invitado, a nuestra invitada, y por supuesto está Darío Zeta con nosotros, ¿qué ha sido de la objetividad? Si es reivindicable o si en realidad tenemos que pensar en la subjetividad de cada quien, es decir, qué mirada del mundo tenemos a la hora de efectivamente narrar, hacer una narración de lo que ocurre, y si por otro lado lo que queremos reivindicar es la honestidad intelectual a la hora de plantarnos efectivamente frente a lo que pasa. ¿Somos meros contadores de historias, como alguien va a decir, uno de tantos invitados o voces que se sumaron al programa de hoy, muy especial? ¿O somos en realidad quienes estamos historiando el presente con toda la responsabilidad que eso conlleva? No sin antes decir que hay una discusión que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y otra con los medios de comunicación. No es la misma discusión, pero está directamente relacionada. Es decir, los intereses de las empresas periodísticas, la libertad de expresión o la libertad de empresa y, por supuesto, eso que presentaba Lucila recién. Hoy, el tira y afloje entre el poder real y la comunicación. La objetividad no existe, es lo primero que te respondí cuando vos fuera del aire me dijiste, hablemos de objetividad. Bueno, la objetividad no existe, pero también creo que eso lo puede responder un poco más Stan River. Yo quería hacer mención a un proyecto de ley que hay en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la equidad de género en los medios de comunicación. Es un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que si este año la Cámara de Diputados no lo trata va a perder estado parlamentario. Hoy hubo colegas reunidas justamente con legisladoras para hablar de este tema, porque cuando hablamos de medios de comunicación, cuando hablamos de dirección y cargos jerárquicos en medios de comunicación, las mujeres son las menos. Las mujeres son las menos, somos las menos. Lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. De hecho, tenemos ahí una información que estamos compartiendo. Según un estudio, voy a leer la fuente, de Reporteros Sin Fronteras y de Tiempo Argentino, en 2018-2019, en los cargos de máximo escalafón por género había un 88.5% de hombres y un 11.5% de mujeres. Solamente si en las bases, solamente si en los puestos de entrada a los medios de comunicación hay una equidad de género, va a ser posible que el día de mañana hablemos de puestos jerárquicos en los que también hablemos de equidad. Me parece que es un tema no menor cuando la agenda del feminismo está sobre la mesa. ¿Qué pasa con las mujeres periodistas y el lugar que han tenido también a lo largo de la historia? Finalmente, yo quisiera hablar no tanto de periodistas, sino de trabajadores y trabajadoras de prensa. Es decir, anclados en una pertenencia de clase. Porque hay otro tema que me encantaría que esté hoy en el debate, que tiene que ver con la precariedad laboral. ¿Cómo se puede ejercer un periodismo con todas las garantías que tiene que darle efectivamente a quien lo recibe, o las herramientas que efectivamente brinda para los debates públicos? Si, bueno, dos cosas planteo, ¿no? Si hay que tener 5 o 6 trabajos para poder llegar a fin de mes, o si cada vez que salís a buscar una información la tenés que traer y si no la tenés que inventar, porque entonces no rinde. Bueno, muchas de estas cuestiones también las vamos a charlar hoy porque tenemos invitado e invitada especiales para este tema. Presentación oficial, ahora sí, de los invitados. Por un lado está Sebastián Davidovsky, él es conductor en Radio Con Voz todas las tardes. Además, columnista en La Nación y Chequeo.com. También en Altavoz, acá en Televisión Pública. Está en casa. Sí, exacto, es compañero. Y publicó Engaños Digitales, Víctimas Reales, una investigación sobre estafas en Internet. Así que gracias, Sebastián, por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Feliz día. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, está con nosotros también Nora Beiras. Ella es periodista y además editora general del diario Página 12. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación y déjenme decirle también parte de esta casa, ¿no es cierto? Nos da mucho placer que esté Nora Beiras aquí con nosotros. ¿Qué haces, Nora? ¿Cómo te va? Mucho placer de estar acá nuevamente en el canal público. Gracias por la invitación y feliz día. Feliz día para vos también. Bueno, ya nos metemos seguramente a escuchar la opinión de Darío Stan River, la lectura, el análisis. Déjenme decirles que pueden participar a través del hashtag Desiguales en la red social Twitter. Y atención porque se van a sumar una enorme cantidad de voces de colegas que están trabajando en otros medios, en distintos roles y a lo largo y ancho de nuestro país, que de alguna u otra manera nos van a dejar su testimonio y reflexionar con nosotros acerca del periodismo 2021. Darío Stan River, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, yo soy el único que no vengo del palo, no soy periodista. Así que guarda. Así que nada, hablo desde otro lugar. Pero me encantó lo que vine escuchando, digo, al inicio, ¿no? Vos me llamaste Darío Zeta
Luli me dijo Darío Stanraiver. Digo, ya para empezar con lo que es en el periodismo justamente las diferentes versiones. Digo, el hecho es acá hay uno que habla y al que le es asequible ambos apellidos, ¿no? Vos fijate que ya no tiene que ver ni con intereses ni con nada. Digo, la subjetividad es parte de la forma de pensar el ser humano. Vos contabas muy bien, Luli, el tema de género, que es un tema fundamental en el periodismo y en la desigualdad, en la asimetría que hay. Y sin embargo, vos sabés bien y todos saben bien que hay mucha gente que va a defender que las diferencias de género no existen y van a encontrar autojustificaciones en relación a la meritocracia. O sea, no hay mujeres, pero por algo será, te dirán, porque no tienen las mismas capacidades o no han llegado a los mismos lugares, no por cuestiones estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo puede ser de algún modo justificado si se quiere. Es esta la experiencia que vivimos de la posverdad. Déjenme saludar a mi hermano. El gran Mauro Zeta. He padecido al periodismo desde siempre, con Mauro en mi casa, el gran Mauro Zeta. Tenemos siempre pendiente la idea de hacer algo juntos. A mí me interesa mucho trabajar el concepto de la muerte de Dios en Nietzsche y que él busque al asesino. No, obviamente me parece un tema fundamental. Déjenme tirar, tuve que hacer un chiste, ¿no? Estuviste muy bien. Estoy copado con la vuelta del show del chiste en el programa de Tinelli. Entonces vengo así como seteado con esto. Déjenme marcar 6 dilemas. Y los enuncio nada más. Dale. Así. El primero, el problema de la independencia, que bien marcaste vos, Pablo. Yo tengo una tesis fuerte. ¿Viste que se suele decir que independiente es ser objetivo? Bueno, es al revés. Independiente es ser subjetivo. O sea, es ser independiente de, como decías muy bien, Pablo, de condicionamientos que te exigen tener que tomar partido de acuerdo a lo que el que te paga dice que tenés que hacer. Digo, no hay mayor lugar de la independencia que la propia subjetividad. Ahora, qué loco que los que defienden la verdad objetiva se llamen independientes, ¿no? Cuando en realidad, en nombre de la verdad objetiva, en general, se suele hacer pasar tu propia interpretación como si fuese la de todos. Segundo, el problema de la verdad, que lo vamos a trabajar, pero es, digamos, importantísimo repensar el lugar del periodismo en tiempos donde las grandes verdades están en crisis. Porque se nos ha dicho siempre que el propósito del periodista es buscar la verdad. Pero si no hay más verdad, ¿en qué queda ese propósito? 3, el problema de la intermediación. ¿Quién es más importante? ¿El periodista o a quien el periodista habilita para que hable? Porque estamos también muy acostumbrados en el periodismo llamado de opinión que la voz del periodista termina siendo más importante que la del entrevistado o de la noticia que hay que dar. La famosa cita de autoridad o la referencia de autoridad. La referencia de autoridad. 4, el problema de la edición. Lo he padecido mucho, así que ¿qué es? Entrevista y después lo que sale no es lo que dijiste, sino lo que el periodista necesita o desea. Saquémosle una cuestión de interés, desea terminar de construir como narración. Y la cuestión de los títulos, ¿no? En relación al problema de la edición, que te mata una nota. O sea, ¿cuánto ha padecido el mismo periodista a ese personaje tan problemático? Le vamos a apuntar a Nora en el programa, que es el editor, ¿no? Que es el que termina decidiendo cómo titular una nota. Hoy veía, creo que Julieta Ortega tuiteando por cómo le titularon una nota en el diario La Nación. Tremenda, viendo la nota y viendo el título. 5, ya termino, el problema de la especialización, ¿no? Digo, el periodismo también tiene la necesidad de entrar en un formato de textos rápidos, donde en realidad lo que se supone que es un saber, no tiene lugar. No tiene lugar por tiempo, no tiene lugar por formato. Entonces queda para mí siempre como a media agua, como que nunca se termina de profundizar mucho, salvo que vayas a un periodismo más de autor, más de base, pero que no es el que está, digamos, en el mainstream. Y por último, el problema de la tecnología. Digo, ¿qué es hacer periodismo cuando un tuit termina siendo mucho más contundente que una nota de fondo? Bueno, muy bien. Arrancamos el debate o la charla. Esta es la intención y arrancaríamos con Nora. ¿En qué momento estamos de la discusión, algo de lo que planteábamos nosotros en el comienzo y Darío recién, de la objetividad, la independencia del trabajo periodístico? A mí me parece que
Bueno, coincido con Luli, la objetividad pensada como que somos extraterrestres, que no nos paramos frente a la realidad con una carga ideológica, con una construcción de identidad desde cada uno, es imposible, porque somos personas que tenemos una ideología, por lo tanto somos seres sociales y en esa interacción necesariamente hay una toma de posición. Ahora, una cosa es eso, por lo cual otra cosa son los hechos. Los hechos existen. Volviendo al ejemplo que ponía tanto Luli como Darío. Hoy en día son mucho menos las mujeres, históricamente, las mujeres que están en lugares de conducción en las empresas periodísticas son muy pocas. Ese es un hecho. Vos te puede gustar o no te puede gustar. Después podés justificarlo como quieras, como decía Darío. Ahora, el hecho existe. Eso sí existen. Lo que me parece que el problema que estamos viviendo hoy en gran parte del periodismo hegemónico, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo occidental, es que los hechos dejan de ser lo importante. Lo importante es lo que el medio quiera decir, independientemente de la veracidad de lo que se está diciendo. Entonces, es ahí donde la posverdad para mí es una mentira. Entonces, una cosa es cuando vos no podés informar a partir de la mentira. Vos podés informar y a partir de esa información que das, abrir el debate para que cada uno la lea desde el lugar que quiera. Ahora, nadie puede leer libremente, leer en el sentido de interpretar, si el dato que te están dando es falso. Y es ahí donde realmente para mí entra en tela de juicio el fin del periodismo como orientador y como orientador en el sentido de un mar de información en la cual uno como ciudadano se encuentra inerme para poder ponderar, para poder darle valor a determinadas opiniones, a determinados hechos. Si vos partís de hechos falsos, es imposible el ejercicio de la libertad. Le quiero preguntar lo mismo a Sebastián, pero antes quiero decir que en Radio y Televisión Argentina, mencionando esto que hablas justamente, Nora, sobre género, hay 22 mujeres en cargos jerárquicos. Incluso la presidenta de Radio y Televisión Argentina, de RTA, es Rosario Lufrano, es una mujer, es una periodista, pero digo, son minoría. Y incluso la ley de la que hablamos es una ley que en los medios públicos sería obligatorio, en los privados habría incentivos para que eso pase. Pero los medios públicos en este sentido, dando el ejemplo, cosa que me parece destacable. Sebastián. Bueno, es difícil hablar de objetividad dentro del periodismo, ¿no? Me parece que sería... todos somos seres sociales, como decía Nora, todos tenemos sesgos, ¿no? Todos a la vez, quizás como periodistas, buscamos a veces sesgos de confirmación y a veces los datos nos demuestran lo contrario. La pregunta ahí es cuán dispuestos estamos, me parece, a revertir esos sesgos previos que tenemos, ¿no? Me parece contradecirnos de nosotros mismos. Contradecirnos a nosotros mismos. En el ejercicio. O aquellas ideas que teníamos, incluso ideas con respecto a un gobierno o respecto a un hecho en sí. Entonces me parece que ahí no hay, a veces sí siento que no hay un esfuerzo por esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, pero pará, el dato está diciendo otra cosa. O cuánto de razón hay en determinados hechos que se presentan muchas veces en medios, como decía Nora, también hegemónicos, y cuando decimos, bueno, pará, vamos a contradecir este hecho, pero por ahí hay algo de verdad. Uno dice, esto es verdad o esto es mentira, y por ahí hay algo de verdad, ¿no? Yo siempre digo que en las notas periodísticas uno puede encontrar, aún en ese sesgo, en el cuarto, quinto párrafo, la información, ¿no? Pero bueno, también está la otra parte de las audiencias donde, digamos, cada vez se lee menos quizás, o se lee poco, se lee títulos, se lee bajadas, y donde los medios me parece que empezaron a concentrarse en medio de toda esta dispersión y esta atomización de las audiencias que se fueron dispersando por diferentes medios, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea redes sociales, empezaron a entender que la única manera de contener a esas audiencias era llamándoles la atención y muchas veces exacerbándolas. Y me parece que en muchos casos, tanto periodistas como medios, en ese sentido, creo que fuimos responsables de generar estos sesgos y ir generando informaciones que solamente buscan complacer a las audiencias y no... Audiencias que gustan del escándalo. Y audiencias que gustan del escándalo y nosotros que, por otro lado, digo para generalizarnos y para hacerme cargo también de todo esto, que muchas veces... con tal de no descomplacernos, no sé si existe esa palabra, pero no sacarnos no dejar de ser complacientes con nosotros mismos, no buscamos ese camino de interpelarnos o de cambiar de opinión.
Bien, vamos a compartir el segundo tape en el programa, el segundo informe. En este caso tiene que ver con algo que mencionábamos un poco también en el comienzo. La mentira, me encanta que se hable de que cuando se plantea el tema posverdad aparezca la palabra mentira. Porque en general aparece bastante poco y se trata de eso, como decía Nora recién. Es que es eso, perdón Pablo, Sí. la posverdad Pero cuesta. Es básicamente una cuestión de autoengaño. Y el autoengaño Claro. es el viejo problema de mentirse a uno mismo. Es el problema filosófico de hasta qué punto me puedo mentir a mí mismo. Ahí se esconde el problema de la posverdad. Mentira, objetividad y periodismo de guerra, el segundo informe en este Desiguales en el Día del Periodista. Muchos medios que durante muchos años tuvieron de algún modo el monopolio de la información y que, por lo tanto, conseguían convencernos de que todo lo que decían era verdad porque no había muchas formas de chequearlo, y muchas veces lo que decían no era estrictamente verdad. No es verdad. Y uno de los principales responsables terminó siendo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo querido, está repitiendo algo que no es verdad. Una cosa es ser subjetivo y otra cosa es ser un mentiroso. Todos estos 4 años hubo un nivel de contaminación informativa muy grande, que yo digo, y que algunos creyeron de buena fe. Yo no tengo dudas que han creído de buena fe. Yo comparto eso. Bueno, la historia del periodismo está íntimamente ligada a la cuestión de la verdad y la cuestión de la mentira. Porque el periodismo en definitiva es como, digamos, para el lector, para el ciudadano, el periodista es el garante de la credibilidad y también es el garante de la verdad. Pero la realidad no es esa. La historia del periodismo está constantemente marcada por enormes mentiras que se han podido decir, en particular en los momentos más graves, en los momentos de conflicto. Churchill decía que cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad. A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer, y yo hice ese. La verdad, nosotros muchas veces estuvimos y vimos varios shows en que estaban los fans preocupados por tu salud, ¿me entiendes? Y de repente la gente Sí, pero decía, eso es culpa tuya. Sí, yo sé, pero también la gente dice, ¿por qué No, Luis pero Miguel? diles. No, bueno, no fue culpa mía nada más mía. Sí, porque tú formas parte de la culpa. Los medios de comunicación fueron los que crearon todo eso. O sea, eso fue una mentira. Y la gente tiene que saberlo. 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Informás la mitad, informás mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. No mientan más. No mientan más. Varias voces, ¿no?, en este informe, pero quiero contarles que en un ratito nada más tenemos testimonios en primera persona de colegas que trabajan en radio, en televisión, en gráfica, que opinan de una manera o de otra, que trabajan en distintos medios de la Argentina, bueno, hablando sobre qué creen ellos que es ser periodista hoy. Víctor Hugo Morales está entre ellos, el señor Cherkis Vialo, Luis Novarecio, Lorena Maciel, hay absolutamente de todo, así que es interesante poder escucharlos en minutos nada más. Pero quiero preguntarles lo que más o menos, yo vi el informe y para mí fue eso lo que me quedó. Periodismo de guerra, dice Julio Blanc. Fue el primero que quizás lo dijo públicamente. Hicimos periodismo de guerra. ¿Todos lo hicimos? Digo, ¿tenemos que hacernos cargo como periodismo en general o fue un sector? No, para mí fue un sector, es un sector, no fue. Lamentablemente creo que esa lógica de destrucción del periodismo entendido como una avanzada de infantería para destruir al opositor político, eso sigue existiendo hoy en día. Basta mirar la primera plana de muchos de los medios hegemónicos en la Argentina o los sumarios de los noticieros o de los programas de radio para darse cuenta que eso existe. Me parece que esa lógica de ataque permanente y de destrucción del otro generó
provocó en un determinado momento, para mí, provocó una reacción de quienes no avalamos esa lógica, una reacción de abroquelamiento y de defensa quizás acrítica que terminaron alimentando, aunque suene paradójico, esa lógica destructiva. Como que entraron en la rueda, decís vos. Entró en la rueda. Es como que... y me parece que esa es una trampa que hoy en día sigue en el sentido de que te fijan la agenda. Te fijan la agenda y por lo tanto te obligan permanentemente a estar desmintiendo. Y cuando vos estás desmintiendo ya entrás perdiendo, porque tenés que deconstruir algo que está instalado. Claro. Y ahora, me parece... Dijiste defensa crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí desde sectores que no, concretamente, me parece que el final del gobierno de Cristina Kirchner, antes del 2015, cuando el ataque era feroz contra, si uno piensa lo que fueron las causas que se armaron y que se inventaron en ese momento, desde la muerte de Nisman hasta el memorándum, la causa del memorándum de entendimiento con Irán, me parece que era tal el ataque que eso generó de sectores que coincidían con el gobierno, con los lineamientos básicos del kirchnerismo, una defensa en bloque de las lógicas del gobierno, que en definitiva eso nunca hace bien ni al periodismo ni al gobierno de turno, porque el rol del periodismo es, desde mi punto de vista, mirar críticamente a la realidad, siempre desde un lugar, porque negarlo sería absolutamente hipócrita, pero mirar si hay algo que uno considera que está mal y que hay elementos, argumentos para informarlo, eso hay que decirlo. Y por ahí ese ataque tan frontal hizo que muchos callaran esas críticas y terminó siendo contraproducente. De ahí sale el no le hagas el juego a la derecha, por ejemplo. Exactamente, me parece que sí. Hay una frase de Foucault muy famosa que dice: donde hay poder hay resistencia, que en general se la interpreta como que cada vez que el poder tiene fuerza se arma una resistencia como para confrontarlo, pero también se lo puede leer al revés, que el poder para expandirse necesita hacerlo siempre contra una resistencia. No terminemos siendo la resistencia que el poder necesita, porque es un poco esto que explicaba recién Pablo, de las palabras de Nora, hasta qué punto entras en esa maquinaria y no haces más que fustigar lo mismo que cuestionás, ¿no? Sebastián. Bueno, yo creo que sí, que claramente hubo periodismo de guerra, pero lo he visto tanto en ese final como lo puedo ver también durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, como con placas rojas del dólar se va al demonio, etcétera. Digo, eso me parece que también, ¿no? Es periodismo de guerra, ¿no? Y puede ser también visto como mensajes que lo que buscan es justamente desestabilizar algún tipo de poder, más allá de que el poder mismo esté haciendo muchas veces esa propia desestabilización, en este caso con el dólar. Y me parece que en ese sentido, yo repito lo que decía antes, me parece que buscan determinados medios, digo, no hace falta tampoco, y periodistas también, ¿no? Que a la vez, al tener una cuenta en una red con mucha llegada, pasaron a ser medios, porque sería desmentir que nosotros mismos los periodistas nos hemos convertido en medios cada vez que tenemos la posibilidad de transmitir un mensaje sin que nadie nos diga algo por eso, o que alguien nos mande a decir algo, sino porque o lo sentimos o sentimos la necesidad de decirlo. Me parece que en ese rol, ¿no? en que muchas veces los periodistas y los medios se mezclan, creo que también en muchos casos nos transformamos en aquello que quizás no creímos que íbamos a hacer, ¿no? Que es también desestabilizar algún tipo de situación económica, ¿no? Ahora, Sebastián, mencionás a las redes sociales en este caso. Sí. ¿Vos creés, y más o menos es un poco tu métier, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con la tecnología y demás, ¿tiene el mismo poder un tuit de una persona importante o famosa que lo que puede llegar a decir en un diario de tirada nacional o en un canal de noticias que se ve en todo el país? Bueno, el ejemplo más claro para mí es Donald Trump. O sea, lo único que hizo fue hacer cancillería a través de sus redes sociales. Es decir, tengo un botón rojo que lo aprieto y explota Corea del Norte. Digo, yo veo un poder relativo en términos de cuánta gente lee las tapas de los diarios. Perdón, no, pero es que ya la tapa, sino que la tapa del diario en papel es quedarse en un
Total. Una realidad que ya fue. El poder de los tapas de diario es marcar la agenda, ¿no? Me parece que en eso vamos a coincidir. Pero me parece que hoy con un tuit también se puede marcar agenda. O sea, digo, te pongo el ejemplo de Donald Trump, que por ahí nos queda un poco lejano, pero claramente cualquier mensaje que aparezca en una red social de algún político o de una personalidad importante tiene mucho impacto, porque se ha convertido las propias cuentas atomizadas de cada uno de nosotros, ya sea políticos o periodistas, en medios de difusión de información. La pregunta, Sebastián, ahí es, ¿quién media la verdad en ese lugar? ¿No? Porque digo, ahí no hay un editor, ahí no hay un dueño, ahí no hay un jefe, y ahí todo pareciera ser por amor al arte, digamos, ¿no? Por amor a la opinión pública, ¿no? Sí, bueno, es la frase de siempre, ¿no? Desmentir una información siempre es más difícil que lo que se dijo al principio, ¿no? Que tratar de ver si eso fue verdadero o no. Entonces, sí, es interesante lo que estás planteando, porque en definitiva, y me parece que eso también está pasando con las audiencias, cada vez siguen más a periodistas que a medios. Entonces eso también plantea un desafío en nuestro oficio de para qué vamos a usar las cuentas, en qué contexto y cómo, sobre todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para eso? Porque a la vez los que nos pagan son los medios, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos para ellos todavía. En un ratito vamos a charlar en minutos con Adrián Paenza. Lo vamos a invitar a reflexionar sobre estos temas, pero Nora, no quiero dejar de preguntarte sobre las nuevas tecnologías de la información. Te formaste en una escuela donde la tapa del diario era... La página 3, la tapa del diario, eran cosas sagradas, digamos. ¿Cómo ves vos la influencia que tienen, por ejemplo, la red social Twitter o Facebook en su momento en el ejercicio del periodismo? Y, ¿qué decirte? Yo creo que la tapa de los diarios sigue marcando agenda, ¿no? Y hoy en día las versiones web de los distintos portales de noticias son los que marcan la agenda. Creo que las redes sociales en un punto potencian lo peor del periodismo. Para mí, la otra vez estaba leyendo uno de los últimos libros de Beraldi, del filósofo italiano, que decía que las redes sociales en definitiva se transformaban en un griterío y todo terminaba siendo, y perdón por la frase, pero me escudo en Berardi para decirlo, todo terminaba siendo una tormenta de mierda. Y me parece que muchas veces es eso, la red social, en cuanto a la generación de opinión y a la generación, en definitiva, de lo que se trata hoy el periodismo, que es la disputa de sentido, terminan haciendo eso. Porque es tal el griterío, tal la impunidad con la que se dice cualquier cosa y se tira cualquier cosa, sin chequear absolutamente nada. Falta contexto y falta fuente, digamos, ¿no? Es, digamos, las dos cosas básicas para darle credibilidad al contrato de confianza que se supone que debe existir entre el emisor y el receptor en un mensaje de construcción de información. Entonces, me parece que eso es muy riesgoso. Ahora, al mismo tiempo, el desarrollo de la web, de internet, de las redes, es en un punto maravilloso. No, claro. Si yo empecé a trabajar en periodismo hace 30 y pico de años. No existía el fax, para que tengan una idea. Entonces, el archivo era ir al archivo del diario, buscar en sobres, que alguien te orientara de cómo encontrar la información. Ahora es Google. Ahora es Google, ¿entendés? Bueno, pero ese dios de Google también tiene... Sí, un sesgo. Digo, Google te marca una orientación, te marca una prioridad. No, todo algoritmos políticos. Sí, todo personal y todo algoritmo. Vamos a sumar a Adrián Paenza a la charla. Él está allí en los Estados Unidos. Gracias, Adrián, por atendernos en este día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto compartir y escucharlos a todos. Y nada, pensando, lo que tenía ganas de proponerles es que cuando los escucho, yo tengo 72 años. Cuando Nora recién decía que ella empezó hace 33, yo empecé en el año 66. La tierra todavía estaba caliente, la gente saltaba. Hace mucho tiempo de esto. Pero yo lo que quiero recordar, porque si no uno tiene la tentación, yo tengo la tentación de decir, antes era mucho mejor. Por ejemplo, no estaban las redes sociales, que era lo que ustedes estaban hablando, y con toda razón. Y al mismo tiempo, voy a hacer un breve paréntesis para decir que cuando apareció la energía nuclear, no tiene moral. Uno puede usar la energía nuclear para tener una fuente alternativa de energía que le sirva al hombre, o también para tirar la bomba atómica. Es decir, las redes sociales pueden servir para tirar o tumbar un dictador, o también
para las fake news o para escudarse en el anonimato y decir cualquier cosa. Pero yo, ¿por qué les cuento esto? Porque yo empecé a trabajar en junio del año 1966 en Radio Rivadavia. Y después empecé en televisión en el año 72. Así que no hagan la cuenta para darse cuenta que van casi 50 años van a ser dentro de poco. Pero estaba Editorial Atlántida, estaba la revista Gente, estaba la revista El Gráfico, estaba Radio Rivadavia, estaba Bernardo Neustadt, estaba Mariano Grondona, y había una cantidad de gente que hablaba de que los argentinos éramos derechos y humanos. Entonces, uno siempre, la gente de mi generación, tiene la tentación de decir, esto ahora es un dislate, es una vergüenza. Lo es, pero también lo era en aquel momento. Claro. Solo que estaba mucho más acallado, estaba mucho más solapado. Lo voy a decir de otra manera. En Estados Unidos, la gente del Ku Klux Klan tenía que salir con capucha. O sea, no se exhibía públicamente. Ahora eso no existe más. Ahora hay impudicia para decir cualquier cosa. Claro. Y el partido, si fuera una cuestión, y voy a terminar con esto, si fuera una cuestión de opinión, porque periodismo de investigación en la Argentina hubo siempre. Gente como Horacio Verbitsky existió hace muchos años. Él todavía es mayor que yo. Ha aportado muchísimo a esto. Ahora, pero esencialmente, cuando uno mira lo que pasa hoy, dice, tiene ganas de agarrarse la cabeza y decir, no tienen vergüenza, porque decir, por ejemplo, que el partido terminó 2-0 cuando terminó 1-1, vos no tenés derecho. Vos tenés derecho a decir, a mí no me gusta cómo juega el equipo, pero lo que no tenés derecho es a falsear el resultado. Si terminó 2-0, vos no podés poner en la tapa que terminó 1-1. Vos no podés decir que las vacunas un día faltan, otro día envenenan, otro día no sirven, otro día no están avaladas. Ahora, eso no... Así es inaceptable, y esto es lo que le pasa en este momento a Trump, ya que hablaron ustedes de Trump. Acá en Estados Unidos la desesperación de Trump es que se quedó sin megáfono, se quedó sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook, y encima ahora también plantea otro problema, que es ¿quiénes controlan eso? ¿Lo controla Zuckerberg? ¿Lo controla Jack Dorsey, que es el dueño o el CEO de Twitter? ¿En quién dejamos todo esto? ¿Cómo interviene la ley de medios? ¿Cuántas cosas entremezcladas hay? Claro. Perdón que hablé mucho, Adrián, pero tenía... No, pero en este sentido es interesante que traigas a la discusión la ley de medios. La sensación es que más allá de lo que hoy quede vigente la ley de medios, fue un antes y un después en el debate acerca del periodismo y los medios. Pero quiero preguntarte sobre este problema que vos diagnosticás tan bien y que estábamos charlando recién. Comenzar a pensar una solución, digamos, o por lo menos a salvar al periodismo. ¿Depende del periodismo o depende de la política? Yo no creo que dependa exclusivamente de un solo grupo. Podríamos ponerlo así. Históricamente había 3 poderes, que era el ejecutivo, legislativo y judicial. No voy a hacer juicio de valor, estoy simplemente haciendo una descripción. Claramente, nadie elige al dueño de Clarín, pero Clarín tiene un poder que no tienen los otros poderes. Entonces, el poder económico y el poder mediático no pueden estar desconsiderados, porque no es que se ha desdibujado la democracia. La democracia, así como la querríamos definir, no existe más. O sea, no está el gobierno del pueblo, no estamos a favor del pueblo. Acá hay un grupo de personas que quiere privilegios, que pelea y pugna por privilegios. Vos decís, Adrián, que la crisis del periodismo está íntimamente ligada a la crisis de la vida democrática. No veo cómo que no sé, no veo otra manera de que no sea así. Entonces la solución es política. Y la solución es, sí, la solución es política, la solución es una discusión desde muchos lugares y aparte depende de quiénes. ¿Quiénes son los referentes? Hubo una época en el año 2001, y ustedes se deben acordar, que se vayan todos. Bueno, no se fueron todos. No podemos salir cada tanto a que se vayan. ¿Dónde nos vamos a ir? Los que están gobernando hoy y los que estaban antes son subproducto de la realidad argentina, pero que tampoco es solamente Argentina, porque entonces uno mira a Bolsonaro y dice, menos mal, Macri parece Churchill al lado de Bolsonaro. Entonces, ¿cómo hacer? A nosotros lo que nos importa es la Argentina. La solución, claro que es política, pero también no hay vergüenza para decir determinadas cosas. Con eso me quedo, Adrián, y se lo quiero preguntar también a Darío. Esto de, vos lo mencionabas muy bien con el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Antes
se tapaban la cara y ahora lo dicen públicamente. ¿Qué cambió en la sociedad para poder decir cualquier cosa públicamente y que eso no tenga una consecuencia? Porque taparse la cara en su momento tenía una consecuencia y no lo hacían porque les gustaba cómo les quedaba esa especie de cono blanco en la cabeza, ¿no? Algo de eso, hola Adrián, algo de eso decía Hannah Arendt, un texto sobre verdad y política donde dice: antes la mentira tenía que ver con esconder, ahora la mentira invade todo, está al descubierto, ¿no? Muy interesante ese planteo porque tiene que ver con las formas de normalización. De hecho, se trata más de la construcción del sentido común para ver las formas en que el poder logra, digamos, su eficacia. Antes el poder era un poder más represivo, donde, bueno, todavía tenía que lidiar con esas confrontaciones. Hoy lo que se busca desde el poder es la construcción de una hegemonía, esto que llamamos el sentido común. Entonces termina estando legitimado. Siempre para mí el problema es más de formato que de contenido, ¿viste? Lo escuchaba a Adrián y me acordaba, yo a Adrián lo conocí en el mundo del fútbol, haciendo periodismo deportivo, y veía lo que es el periodismo deportivo hoy, también para entender eso, ¿no? Y déjame que te pregunte, Adrián, en ese sentido, digamos, si se puede, vos pensás que el periodista puede ser independiente del medio en el que trabaja. Y eso depende de quién. Si vos le preguntás a Víctor Hugo no ha sido nunca hablado por nadie. Yo soy amigo de Víctor Hugo desde el año 1977. Nunca hubo una persona que le hablara y que le dijera a él, y yo me acuerdo de haber estado viendo una película una vez con él, no me acuerdo cuál era la película, pero quedamos con lo siguiente: puede que no digamos todo lo que pensamos, pero lo que es seguro es que no vamos a decir lo que no creemos. O sea, ese era nuestro límite. Claro. Ahora, yo lo que veo es que ese límite tiene en algún lugar, para algunas personas, no importa si son muchas, pocas, tiene precio. Les quiero contar un ejemplo. Miren, el otro día, y esto me va a involucrar a mí en forma equivocada, donde yo me sentí incómodo yo por mi propia posición. Yo escuché a una persona, no importa quién, alguien que yo realmente deploro, pero que dijo algo durante 2 minutos, con lo cual, si yo no hubiera sabido que lo decía él, vamos a suponer que lo decía Víctor Hugo o lo decía Nora, yo hubiera dicho: qué bien que está hecho, qué bien que está dicho, me hubiera gustado poder decirlo a mí. Pero el hecho que lo dijera esta persona me hizo sospechar hasta a mí mismo, tendré razón, y yo sé que tenía razón. Y yo sé que tenía razón porque hablaba a favor de la ciencia, de la inversión en educación y etcétera, cosa con la que yo no puedo estar en desacuerdo. Me parece que todavía no llamamos las cosas por el nombre. Acá hay un grupo de personas que quiere mantener privilegios. Por eso no quiere pagar los impuestos como corresponde, no quiere los impuestos progresivos, quiere que haya ventajas, pero no es solamente en la Argentina. Acá en Estados Unidos, para entrar en las universidades más importantes, ustedes deben haber leído que actores y actrices y personas importantes pagaban fortuna para que a los hijos los dejaran entrar sin tomarles el examen de ingreso que corresponde. Es decir, que hay, en un momento determinado, yo me fui a sacar la cédula. De esto les estoy hablando hace 50 años, y había 2 carteles, había que hacer una cola, pero había otra cola al lado, y había un cartel que decía personas VIP. Personas VIP, decía. Y no había una protesta, no había una rebelión, ¿cómo personas VIP? Y en la Argentina todavía hay un grupo de excluidos que lleva, no sé, voy a inventar un porcentaje, 80%, 70%, y hay gente a la que no le importa. Y hay sensibilidad. Independencia pura no existe. No, claro porque que no. Obviamente eso no existe en ninguna parte. Yo tengo ganas de que al gobierno le vaya bien porque quiero que haya educación pública, gratuita, laica, obligatoria, que se pueda ir a las universidades en forma gratuita. Y si viene gente de afuera, de Latinoamérica, a estudiar a la Argentina, me siento orgulloso. Lo que se hizo en el CONICET me produce mucho orgullo. Y todo esto está entrelazado, claro. no está separado. Clarísimo, Adrián. Adrián, te agradecemos un montón. Enriqueciste el programa de una manera en que suponíamos, pero cuando se concreta, la verdad que es un placer. Te mandamos un gran abrazo. Y feliz día. Y feliz día. Feliz día, y déjenme decirles algo. Perdón. Porque ustedes me dijeron buenas noches y miren lo que pasó. Hablé 20 minutos. No, está muy bien. Un placer. Y lo peor es que yo sigo hablando solo acá cuando cortemos. Adrián, hablando solo. Un placer escucharte y gracias por tu generosidad. Un gran abrazo.
Bien. Hasta luego, que sigan muy bien. Un beso grande. Chao, Nora. Chao, un beso, a Adrián. Pablo y a Lucila también. Hasta Gracias. luego. Adrián Paenza charlando con nosotros. Nos vamos a ir a esto que recién prometía Lucila. Una enorme cantidad de voces de colegas de distintos medios que miran el mundo de distintas maneras y va a ser muy interesante escuchar algunas reflexiones. Pero yo quiero subrayar algo que dijo Adrián. Y es que pensar al periodismo sin pensar su contexto político, el modo en que efectivamente está funcionando hoy nuestra democracia, no tiene ningún sentido. Pensar que el periodismo es el problema, sin creer que está condicionado por una enorme cantidad de otros elementos de la puja de poder, me parece que nos va a llevar a buscar la solución a la mentira, a la verdad, a la objetividad, a la independencia, a la honestidad intelectual en lugares absolutamente equivocados. Pero lo charlamos en un ratito y ahora sí compartimos distintas voces de colegas en el Día del Periodista aquí en Desiguales. Dale. Para mí, el periodismo es la historia escrita en tiempo presente. Nosotros somos los historiadores de cada día. Por eso es importante tener un buen periodismo que por lo menos no mienta, como lamentablemente está sucediendo muy frecuentemente en esta época. Tiene que ver con comunicar en el marco de la peor pandemia que vivió la historia y la peor tragedia que vivió la República Argentina. Así que tenemos que contarlo todos los días con tranquilidad, pero sobre todo con verdad. Nuestras convicciones no pueden apartarnos de la verdad o de la búsqueda de la verdad, no pueden hacernos falsear un dato, no pueden hacernos inventar un hecho o una historia. El periodismo es un modo de contar una historia. Estos somos nosotros, contadores de una historia, entre la noticia, entre lo que creemos que es importante o interesante y quien nos está viendo, escuchando o nos está leyendo. Mariano Moreno lanzó la primera publicación del nuevo régimen. Se llamaba, como saben, La Gaceta de Buenos Aires. Y su director decía, entre otras cosas, en sus instrucciones, que cuando las noticias fueran perjudiciales para el gobierno, se imprimieran menos ejemplares. Así se difundían menos. Día del Periodista lo llamamos. El periodismo está quedando condicionado a los intereses de las empresas periodísticas. Debemos ser nosotros quienes luchemos por la objetividad de la información y no prestarnos básicamente a esta pandemia informativa que son las fake news. Siempre pensaba cuando leía, Eurípides, Gilo, los grandes historiadores de Grecia, de Roma, Tito Livio, Tácito, yo decía, ¿dirán la verdad o estarán obnubilados por el amor que sienten por el general romano que obtuvo tal batalla? Me preocupaba mucho que me hubieran contado mal la historia y más me duele ver que hoy día los periodistas, escribiendo la historia en tiempo presente, estamos escribiendo mal la historia. No es una buena época para nosotros. Combatir las fake news, la infodemia y las operaciones de prensa y judiciales impuestas por los intereses de las corporaciones mediáticas. Creo que los periodistas deben investigar al poder, no solamente al poder político, sino también al poder económico. Y también creo que ni ebrios ni dormidos, los periodistas, como decía nuestro padre fundador Mariano Moreno, deben participar en operaciones espurias con nuestras fuentes y mucho menos delinquir con ellas. Creo que los periodistas argentinos nos debemos un gran debate ético. Espero no olvidarme de ninguno porque no noté los nombres, pero Romina Mangel, Luis Novarecio, Víctor Hugo Morales, Cherkis Vialo, Santiago Rey, Martín Caparrós, María Cioane. Qué bien, Y no andás sé de si no memoria, Lucila, creo que estuvieron todos, a todos ellos, muchísimas gracias por habernos mandado su video, por dedicarnos su tiempo. Y las palabras, 2 palabras son las que más repitieron todos, eso sí me lo noté en su momento. ¿Verdad? Todos hablaron de la verdad y todos hablaron de contar una verdad. Total. Coinciden, digo, Sí. yo sé que hablamos sobre el tema, pero me parece que escuchar en la voz de diferentes personas que opinan distinto, que trabajan en diferentes lugares, lo mismo, es porque hay un eje marcado, que yo no sé si se cumple o no, pero acá a todos nos hace un poquito de ruido en la cabeza. Si yo le sumo a lo que dice Lucila, si somos meros contadores de historias. Claro. A mí eso me quedó un poquito haciendo... No, yo haciendo pienso, ruido. cuando pienso en la verdad, pienso en lo más finito en estos momentos, que son las vacunas, ¿no? También. Y no puedo dejar de pensar en cuán sensible es hoy la verdad, ¿no? En un momento tan delicado. O sea, claramente
Para mí una de las peores cosas que nos pasó a los periodistas en la pandemia es mezclarnos las emociones con la información, ¿no? Porque todos somos personas que estamos viviendo una pandemia, que no podemos ver a familiares, que no podemos, tenemos que tomar ciertas restricciones, ciertos cuidados, que no podemos seguir la vida como la seguimos antes y que a la vez estamos tratando de informar sobre cómo va a seguir esto o cómo quizás va a terminar en algún momento. Entonces, mientras escuchaba los testimonios de los distintos periodistas, pensaba todo el tiempo en cuán sensible es la verdad hoy, ¿no? Es mucho más sensible de lo que era hace 2 años, hace 1 año y medio, cuando no había pandemia. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que dejar un poco las emociones de lado y aprender a ubicar y a entender qué significa la verdad hoy, ¿no? ¿Se pueden dejar las emociones de lado, Nora, en el ejercicio del periodismo? ¿Se debe y se puede? Creo que nunca se pueden dejar las emociones de lado en la vida. Me parece que la pandemia lo que expuso es lo peor del sistema en el que vivimos. Y en esto el periodismo también aparece. Me parece que este periodismo para el cual todo vale muestra eso peor de lo que son capaces de hacer. Con el tema de las vacunas, me parece que es uno de los ejercicios más nefastos, lo que hemos visto desde la demonización del Sputnik, es decir, la vacuna de origen ruso al principio, la denuncia de una dirigente como Elisa Carrió y otros miembros de la coalición cívica de supuesto envenenamiento por parte del gobierno por querer divulgar y repartir la vacuna Sputnik, después negar eso. Después decir que solo una vacuna es la más maravillosa del mundo, que es Pfizer. Mentir sobre la capacidad de abastecimiento de Pfizer en los distintos países donde, incluso excepto Estados Unidos e Israel, donde no abasteció en lo que había prometido. Mentir sobre cómo lo que Argentina hubiese recibido a través del fondo COVAX. Digamos, esa mentira, ese generar miedo, envenenar a la gente ante una situación de hipersensibilidad como es la vida y la muerte, porque de lo que estamos hablando es de esto, me parece que eso muestra lo peor de cierto sector del periodismo. Pero ¿eso es periodismo? Yo no quiero sentirme colega de aquellos que han tenido hechos criminales respecto de la pandemia. No me acuerdo quién decía si no era necesario a veces buscar una nueva palabra para quienes ejercen lo que se conoce como periodismo con esas herramientas. Porque hoy en día todos somos periodistas. Voy a caer, Nora, en una pregunta que quizás no es exacto en esto, pero tiene que ver con esto de, bueno, si somos todos lo mismo. No existe una colegiatura en la República Argentina. ¿Eso sería una posible solución a esto de no se puede decir cualquier cosa o no la ves? Yo la verdad es que me resulta complicado. No le encuentro solución al tema. Tengo grandes preguntas, pero no tengo respuestas. Me parece que, por ejemplo... Colegiatura quiere decir tener un título, por ejemplo, para poder ejercer, ¿no? Claro, un título habilitante. Digo, hoy por hoy no hay nadie que regule, entre comillas, a los periodistas. La verdad que cuando yo veo lo que es la Academia de Periodistas, y la verdad que sinceramente, que a mí Morales Solá me venga a decir lo que es hacer periodismo, yo paso. Entonces, ¿quiénes son las vacas sagradas de ese periodismo hegemónico? La verdad que es muy complicado, porque estamos en el terreno de entra la discusión sobre la libertad de expresión, que es otra gran discusión, que evidentemente es un pilar desde mi punto de vista absoluto en un sistema democrático, pero esa libertad de expresión tiene que tener un correlato de responsabilidad, porque si no pasa esto. Y es ahí, yo no sé si es la colegiatura, si es realmente una depuración en el mejor sentido de la palabra depuración de la justicia, para que no valga todo lo mismo. Sebastián, ¿vos crees que hay libertad de expresión? Perdón, una cositita, Sebastián. No, que por ahí, y lo planteo como problema, ¿no? Hay un ideal de cierta armonía. Escuchaba a María Sebane que hablaba de la cuestión ética al final. Y también es cierto, digamos, que el periodismo, como cualquier otra esfera de lo social, es un campo de conflicto. Claro, y como campo de conflicto hay versiones muy distintas. Es muy probable que muchos de los periodistas, digamos, que estén en el lugar del que vos mencionabas, no todos, y uno más o menos conoce, pero haya, digamos, como cierta autojustificación desde qué lugar están planteando lo suyo. Digamos, cuando se plantea como campo de conflicto un campo,
nada, hay que bancar eso, Claro. que en el Está en conflicto está en disputa, eso, está en disputa y bueno, digamos, por ahí lo interesante es como resignificar la idea de la disputa, que siempre ha tenido mala prensa. Que acá ¿no? lo hemos hablado en muchos temas, ¿no? Digo, no sí, solamente, claro. hasta, me acuerdo hasta cuando hablábamos de sexo incluso, siempre el tema del conflicto no la vemos. Es vista como, Nos visto como enseñan como que negativo. no tiene que Yo hace haber. rato que vengo llamando a no romantizar la idea de consenso. Claro, Es el exacto. conflicto el que motoriza. Exacto. Absolutamente. Pero bueno. Es verdad, ¿no? Le estaba preguntando Sí, algo no, le quería preguntar a Seba. Sebastián, porque Nora mencionó la libertad de expresión. Ah, sí. ¿Hay en la Argentina? ¿Crees que en algún momento estuvo en juego? No, yo creo que siempre hubo, o sea, por lo menos yo nací en el 84, por lo cual, digamos, a partir de ese momento, que es donde empieza el mundo ¿Qué para año, mí, Yendo a la obra de Orwell. de Orwell. Sí. No, sí, por supuesto que hay. Me parece que hoy hay muchas más herramientas incluso para la libertad de expresión, volviendo a las plataformas tecnológicas, etcétera, más allá de los algoritmos, etcétera. Entonces me parece que sí, que hay un montón de herramientas justamente para expresarse. Para garantizarla, digamos. Sí, sí, sin duda. No tengo dudas de que hay Sí, libertad. me parece que lo que plantea Nora es guarda con el uso que le damos a sacar el escudo de la libertad de expresión y No, poder hacer claro, cualquier que cosa. la digamos. libertad de expresión no plantea, digamos, plantea difícil meterse con consecuencias esa, Nora. posteriores, por No, yo supuesto. sé, ¿no? pero Digamos. es imprescindible, me parece. Parece, no podés decir cualquier cosa. No puede ser que... Podés decir cualquier cosa. Claro, podés. Claro, el problema es las Podés decir consecuencias, por cualquier supuesto. cosa. El tema es que eso tiene que, digamos, vos no podés engañar a la gente. Estás jugando en este contexto de pandemia. Claro. Estás jugando con algo muy delicado que hace que una persona que te cree pueda llegar a tener una conducta que atente contra su propia vida. Entonces, Claro. ¿cómo se hace con eso? Vamos a compartir segunda parte de testimonios de colegas y siempre es interesante escuchar distintas definiciones del periodismo hoy, en 2021. Dale. La definición de García Márquez sobre lo que es crónica, un cuento que dice la verdad. Bueno, creo que de eso se trata, de saber contar. La verdad después es de cada uno, aunque algunos la bastardean. Creo que el periodismo debe volver a ser periodismo. Creo que los periodistas deben ser fieles a la democracia y a los ciudadanos dando información veraz con fuentes explícitas y que eso implica la defensa de los derechos humanos al dar a los ciudadanos, al dotar de información veraz a los ciudadanos para que decidan en libertad. La responsabilidad del periodista también radica en la rigurosidad en la información y el compromiso. Recién después llegará el momento de la interpretación, la opinión, pero siempre con mucha información, con muchos datos, con mucha rigurosidad. El periodismo es el oficio de contar y por sobre todas las cosas de escuchar, de escribir y de decir. Y en este caso, en el caso del periodismo de género, de darle voz a las mujeres, a las trabas, a las trans, a las lesbianas y no binarias que antes no habían tenido voz. Es la posibilidad de contar historias, buscarlas por sobre todas las cosas y ponerle luz a aquellas personas y situaciones que necesitan tener visibilidad. Atención con el contragolpe de la información. Atención con las contrasideas y con los vientos a contramanos. La verdad siempre gana. Puedo ser una intermediaria entre la sociedad y el poder político. Puedo ser la voz de aquellos que están silenciados y también dar a la luz, dar a conocer aquellas situaciones injustas que son invisibles. Para mí el periodismo es un servicio. Todos los periodistas tenemos una mirada ideológica y hacemos periodismo profesional. La diferencia está entre los que tienen la ideología del statu quo y visten su periodismo profesional de información objetiva y los que tenemos la ideología de que con el periodismo podemos cambiar el mundo y hacemos periodismo profesional con ese objetivo. Ahora sí me anoté los nombres porque sabía que me los iba a olvidar, así que le quiero agradecer a Eduardo Aliberti, a Vito Malfitano, a Luciana Pecker, a Dominique Mesker, a Horacio Mbón, a Lorena Maciel y a Ari Lijalal también por haber enviado su video, por su tiempo. Vamos a compartir el tuit del presidente de la Nación, hoy justamente en ocasión del Día del Periodista. Ahí lo estamos viendo, dice Alberto Fernández. Dijo Kapuscinski que para ser periodista hay que ser buena persona, hay que ser una persona honesta, lejos de la equidistancia y con la suficiente memoria histórica para sacar de dónde viene el origen de cada problema. Feliz Día del Periodista. A mí me resulta interesante, es una cita de un periodista polaco, ¿no es cierto? A mí me resulta interesante que el presidente dice que hay que alejarse de la equidistancia. Está rompiendo un mito, está rompiendo el mito de la idea de que somos efectivamente, somos una otra cosa respecto de lo que contamos, ¿no? A mí me parece que como presidente
Quizá alguna presidenta dijo algo todavía más comprometido, pero Sí. me parece interesante. Bueno, me parece que con lo que sucede, si no dice eso, ya estaría fuera de la está bien. realidad. Podría haber esquivado el asunto. Le voy a pedir una palabra o una frase a cada uno para sintetizar esto que se habló hoy. Bueno, que no todo es malo en el periodismo también, ¿no? Me parece que... ¡Somos espectaculares! Nos estamos dando con el dato. No, pero está bueno el debate, ¿no? Siempre la autocrítica, me parece que suma, construye, espero. Y me parece que el periodismo, nada, para mí primero es una de las profesiones más lindas del mundo, sobre todo porque no conozco otras. Y que también el periodismo es aprender, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante que tiene esta profesión, ¿no? Porque no sabemos de todo. Parece que sí, pero porque lo disimulamos bien cada tanto. Pero me parece que lo más interesante que tiene el periodismo es que podemos aprender, ¿no? Imagínate una pandemia, ¿no? Las cosas la cantidad de términos que aprendimos. Claro. Y me parece que en ese sentido hay algo también interesante en todo lo que pasó en la pandemia, que fue eso, ¿no? Poder aprender, poder transmitir y poder también mantener esa mesura en un momento donde las emociones estaban muy fuertes, ¿no? Así que en ese sentido quiero también rescatar algunos valores del periodismo que también funcionó muy bien durante la pandemia en algunas partes. ¿Nora? Sí, me parece, no me acuerdo quién dijo la frase que el periodismo era uno de los pocos oficios que permitía completar la educación en público, ¿no? Total. Y eso me parece que es maravilloso de este oficio, que tiene cosas maravillosas y realmente ejercido con... creo que hay una palabra que no rescatamos, pero para mí es lo central en esta actividad de contar, de orientar, de decir, de opinar, de aportar herramientas, que es ser honesto desde el lugar en el que se informa. Me parece que la honestidad, uno se puede equivocar y todos nos equivocamos todo el tiempo, pero que no haya especulación y segundas intenciones en aquello que se está contando, me parece que eso tendría que ser la regla para ejercer este oficio con sentido, independientemente de todas las operaciones que nos enojan y tergiversan lo que sucede. Pero creo que es un oficio maravilloso y en el cual todos nos podamos expresar con absoluta libertad y responsabilidad, nos va a hacer muy bien a todos como ciudadanos y para fortalecer lo que estamos viviendo y lo que está en crisis, que es la democracia en definitiva. ¿Daro? ¿Sirvió para algo este programa, Darío? Sí, me quedo con todo el debate. Me parece que gran parte de lo que estamos charlando tiene que ver con esto. La escuchaba a Luciana Pecker, le mando un gran abrazo, una gran amiga, que decía el valor de la escucha, ¿no? ¿Cuánto falta también justamente desde el periodismo? No tanto hablar, sino escuchar, para desde la escucha ser uno medio para que el otro sea escuchado. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Queremos compartir con ustedes que todo el equipo de trabajadores y trabajadoras de la televisión pública está muy triste por estas horas, por el fallecimiento de nuestro compañero Adrián Almeda. Trabajaba en esa cámara que se mueve permanentemente, manejaba el Jimmy o la grúa de Desiguales y estuvo con nosotros, por ejemplo, trabajando también en la ex ESMA, con unos paneos realmente muy, pero muy lindos. Sí. Bueno, hay un sentimiento de angustia y de tristeza que queremos compartir con la audiencia. Adrián Almela, pero Chucho, así se lo conocía acá adentro, así que un abrazo a tu familia, por supuesto, y a todos los compañeros detrás de cámara. Lo lamentamos, de verdad. Bueno, nos estamos yendo, estamos cerrando Desiguales. La verdad es que me quedan un montón de cosas por plantear sobre este tema. Ojalá lo podamos hacer. Tengo preguntas sobre la ley de medios, su vigencia. Caruso terminó igual, no podés seguir. Dejá de plantear. Son las 23:03. No podés hacer más planteos sobre lo que querés decir. Nos vamos, nos vamos. Bueno, está bien. Acá no hay libertad de expresión, chicos. Yo lo corté. Central, ¿querés Basta. Colón, un beso a la gente de Colón. No, gracias, de verdad. Chau, buena semana.